Hola DevHeads. Continuando con mecánicas básicas, hoy veremos dos en específico, los ítems y las armas. Hablaremos de cómo crear un ítem básico y expandiremos esta funcionalidad con armas que pueden ser equipadas al jugador. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ello. Entonces, para comenzar vamos a crear nuestros ítems y podemos definir un ítem de esta manera. Tiene un componente gráfico que seguramente será un static mesh. Y además debe de tener una colisión, es decir, un área en donde este ítem pueda ser tomado. Ahora bien, hay muchos tipos de ítems que podríamos crear. Por ejemplo, podríamos crear uno que al pasar sobre su colisión se vea un texto para luego decidir si queremos o no tomar ese ítem. Pero uno de los más simples implica que al pasar con nuestro personaje sobre el ítem, este simplemente cumpla su función. Por ejemplo, si es un ítem de vida, al pasar la colisión del ítem con nuestro personaje, simplemente este ítem desaparece y la vida del personaje aumentaría. Si es una moneda, entonces al pasar aumentaría el dinero que tenemos en cierta cantidad. Y así con cualquier otro ítem. Y este es justamente el tipo de ítem que crearemos. Para comenzar crearemos una clase llamada BaseItem y crearemos los dos componentes que necesitamos, un Static Mesh y un Sphere Collision. Y en C++ simplemente usaremos el createDefaultSubObject. Bien, ahora necesitamos hacer uso de algo que se conoce como Delegates. Esto no lo veremos con profundidad ahora, ya que será un video específico para esto. Por ahora solo necesitamos saber que las colisiones usan Delegates. Y esto nos permite llamar eventos, que a su vez serán llamados cuando se realicen ciertas acciones. En este caso, cuando dos colisiones se encuentran, se llamará un evento llamado onHit o bien un onOverlap. Esto dependerá de la forma en que estén configuradas estas colisiones, algo que vimos en el video pasado. Así que aquí configuraremos nuestro ítem para que su colisión haga overlap. Ahora bien, en Blueprints solo necesitamos tomar la colisión y buscar en sus propiedades el evento onBeginOverlap, ya que existe una segunda opción que es onEndOverlap. Si las probamos de esta manera vemos su funcionalidad fácilmente. Al entrar en la colisión se activa el onBeginOverlap y al salir se activa el onEndOverlap. Pero nosotros solo necesitamos usar el begin, ya que al activarse este evento el ítem se destruirá activando su funcionalidad. Así que vamos a crear una función que justamente nos permita crear las distintas funcionalidades de los ítems. Llamaremos a esta función ApplyEffect. Y ya que por ahora no tenemos ningún sistema, como por ejemplo un inventario, simplemente haremos que la función escriba en pantalla el efecto que estaría aplicando. Al ser esta la clase base, no tendrá un efecto en sí, por lo que solo escribiremos BeginOverlap para saber que nuestra clase funciona correctamente. Y a esto le añadiremos un nodo que es DestroyActor. Este hará que el actor sea destruido de forma segura. Si añadimos un objeto de esta clase al nivel y damos play, vemos que al pasar se escribe en pantalla BeginOverlap y el ítem es destruido. Perfecto, así por ejemplo podríamos crear un ítem de vida que al ser tomado aumente la vitalidad en 100. Si creamos una clase derivada, y en el evento onBeginOverlap tomamos nuestra función, podemos sobreescribirla para que ahora se escriba en pantalla la vitalidad. Si usamos este nuevo actor en el nivel, vemos que funciona correctamente, y que el único mensaje que sale en la pantalla es el de la vitalidad, ya que hemos sobreescrito el funcionamiento de nuestra función en la nueva clase. Y de esta manera podríamos tener los ítems que quisiéramos con funcionalidades distintas. Pero vayamos a C++. Para hacer esta misma funcionalidad, pero en C++, tenemos que usar el DelegateOnBeginOverlap. Si buscamos dentro de la clase, vemos que se encuentra esta línea de código. Este es el delegate. La función que necesitamos crear, que en Blueprint es este evento, necesita tener los mismos datos. Así que crearemos la función onBeginItemOverlap, pero puedes nombrarla como quieras, y le daremos estos inputs. También debes marcarla como uFunction. Dentro de esta función haremos la funcionalidad del ítem, que en este caso será nuevamente solo escribir en pantalla onBeginOverlap. Usando la función addOnScreenDebugMessage,
Aquí pondremos un -1, que quiere decir que nuestro texto aparecerá al inicio. Esto en caso de que haya más mensajes. Este es el tiempo que queremos que dure el mensaje en pantalla, el color del texto, y finalmente usaremos el macro text para escribir dentro de paréntesis y comillas el texto que queremos que se muestre. Luego, para complementar, simplemente llamamos a la función destroy. ¿Pero cómo llamamos a esta función? Bueno, para eso tenemos que tomar a nuestra esfera de colisión y decirle que queremos que use esta función cuando el evento de colisión se active, ya que por ahora el evento se estaría llamando, solo que Unreal no sabe aún que lo que queremos es que nuestra función sea llamada en ese momento. Y para eso usaremos un macro que se llama addDynamic, y necesitamos usarlo dentro del evento, el cual tiene el mismo nombre del delegate, onComponentBeginOverlap. Así que con este evento ponemos un punto y añadimos addDynamic. Dentro de los paréntesis añadiremos this, ya que nos pide el objeto que estamos usando, y le pasaremos la función que queremos utilizar, en este caso onBeginItemOverlap, que fue la función que creamos, pero para hacerlo necesitamos usarla de esta manera. Yo no entiendo nada. Y sí, esto puede parecer confuso, pero por ahora solo necesitamos saber que BeginOverlap, EndOverlap y el evento onHit usan este macro. Todo esto se verá con claridad, como dijimos, en un próximo video en el que hablaremos de los delegates y el patrón observador, que es una forma de diseño de software. Pero por ahora, continuemos. Entonces, recapitulemos. Este es el delegate. Necesitamos tener una función que use estos inputs. Y usaremos el macro addDynamic para decirle a Unreal que queremos que use nuestra función al momento de hacer un overlap. Genial, no es tan difícil, ¿cierto? Por supuesto, sí. Por último, lo único que necesitamos es decirle a nuestra función que queremos que pueda ser sobrescrita. Para eso usaremos virtual. De esta manera, si compilamos y volvemos a Unreal, borraremos el contenido de nuestra clase VP_BaseItem y como vemos en pantalla se muestra el texto, ya que ahora estamos usando el código de C++. Y en la clase LifePotion tendremos que usar BlueprintNativeEvent dentro del uFunction si quisiéramos sobreescribirla desde el blueprint. Mientras que en C++ simplemente creamos una clase que derive de baseItem y usaríamos la función diciéndole virtual y override, y cambiando el mensaje dentro de la función. Y como vemos, todo funciona correctamente. Así podremos hacer bien sea en Blueprint o C++ más ítems, pero aquí es donde entran los ítems especiales como las armas. Por ejemplo, podríamos tener una espada o una pistola, y es evidente que la funcionalidad de tomarlos y destruirlos ya no nos sirve. Tenemos que añadir la funcionalidad de attach, es decir, unir el arma al personaje que estamos usando. Para eso lo primero que veremos son los sockets. Un socket es un punto que tiene un transform, es decir, location, rotation y scale, y esto nos sirve para, por ejemplo, en este caso, hacer que el arma se una a la mano del protagonista o quizás al cinturón o a la espalda. Si en este punto, al unir dos objetos, estos se unirán desde sus pivotes y dependiendo de la regla que usemos. Si vemos estos objetos, el pivote está aquí, así que si los juntamos vemos que quedan unidos de esta manera. Pero si usamos un socket, aquí podríamos unirlos directamente de esta manera. Ahora bien, cuando se usan skeletal meshes, podemos crear los sockets directamente como parte de la jerarquía de los huesos. Si damos clic derecho, vemos que tenemos la opción de crear uno y podemos moverlo y rotarlo para conseguir la posición deseada. Y aquí también tenemos la posibilidad de visualizar cómo se vería un objeto puesto en ese socket, para ajustarlo correctamente. Una vez lo posicionemos, le daremos un nombre y se pueden tener múltiples. Así que acá vamos a usar de nuevo el ejemplo de tener uno para la cadera y otro para la espalda. Pero aún no sabemos cómo unir los objetos.
Para eso tenemos una función que se llama attach. Y existen dos opciones: attach actor to component y attach actor to actor. El segundo es básicamente igual al primero, solo que utiliza directamente el root component. Así solo tienes que usar el actor, mientras que en el otro tienes que usar directamente un componente. Sin importar cuál uses, las reglas son iguales. Un target, que es el objeto que queremos unir, en este caso el arma, un parent, que es el objeto al cual el arma se unirá, es decir, el personaje. El socket name puede dejarse vacío o bien, como en nuestro caso, usar el nombre del socket que creamos. Aquí es importante recalcar que el nombre tiene que ser igual. Es case sensitive, así que incluso las mayúsculas y las minúsculas deben ser iguales. Y luego tenemos las reglas tanto de location, rotation como del scale. Estas reglas nos permiten elegir entre tres tipos de unión. Keep Relative tomará los valores relativos para la unión. Veámoslo con el location, que es el lugar más fácil para verlo. Pero esto funciona igual tanto para el rotation como para el scale. Si juntamos este cuadro a nuestro personaje usando Keep Relative en el location, vemos que parece que el cubo desapareció, pero en realidad simplemente está bastante lejos. Si subimos hasta aquí, podemos observarlo claramente. El cubo está unido a nosotros, solo que es como si hubiera un objeto invisible que lo mantiene alejado de nosotros. Si vemos su actual location, esta está en estas coordenadas. Si damos stop y vemos este objeto, podemos comprobar que esa es la misma Relative Location que tiene el objeto en el mundo desde el inicio. Justamente eso hace Keep Relative. Usa el Relative Location y lo mantiene al momento de juntar los objetos. Si usamos Keep World, en este caso se mantendrá la posición de acuerdo a la posición de los objetos en el mundo. En este caso quiere decir que se mantendría a esta distancia. Y por último tenemos el Snap to Target. Y este es justamente el caso que nombramos al inicio. Se unirán directamente en sus pivotes, lo que nos da este resultado. Esto sucede porque las colisiones están activas, y ya que se siguen chocando, esto genera este bug. Esto se puede manejar de distintas formas. La más sencilla es que antes de unir los objetos, le quitemos la colisión al objeto que va a unirse. Y si quisiéramos usar colisiones en el objeto, podríamos tener una o varias que solo hagan overlap y que permitan, por ejemplo, que un ataque afecte a un enemigo. Pero esto no lo veremos por ahora. Solo nos aseguraremos de que el objeto no tenga colisión y, como vemos, esto resuelve el bug. Bien, continuemos. Ahora, para trasladar este funcionamiento al arma, solo tenemos que usar la función ApplyEffect, usando la desactivación de la colisión y el attach. Algunos quizás ya se habrán dado cuenta que estamos usando un cast en los ejemplos anteriores. Esto es necesario si queremos usar el socket, ya que este se encuentra en el mesh del character. Si usamos el actor, no podremos acceder al skeletal mesh, así que el cast nos permite convertir el actor en un character. Esto además nos asegura que lo único a lo que se le puede unir un arma es a un personaje. En caso contrario, cualquier actor terminaría unido con el arma. En fin, esto, como vemos, nos permitirá que el arma se una al personaje justo en la posición que queremos. Y si creamos, por ejemplo, otras dos armas y cambiamos el nombre del socket, tendremos distintos lugares donde posicionar nuestras armas o incluso tener múltiples, como en este caso. Ahora bien, en C++ esto no cambia mucho. Simplemente usando la función ApplyEffect le diremos que el arma deje de tener colisión. Y usaremos igualmente la función attach. Aquí, sin embargo, tenemos nuevamente una de esas estructuras que pueden verse raras, y que en este caso nos permite elegir el tipo de regla a usar en la unión. Esta solo necesita usar un enum, que como vemos son iguales a los usados en Blueprint. Y además tenemos que definir si queremos o no usar el Well Simulated Bodies, que esto está relacionado a las físicas. Y podríamos dejar la función así, pero si queremos usar un socket solo tenemos que poner el nombre dentro de un macro fname, de esta manera. Y eso es todo. Si compilamos y volvemos a Unreal, vemos que todo funciona de manera correcta.
Perfecto, esta es una buena base tanto para ítems como para armas. Y en un futuro video podríamos complementarlo con cosas como darles un movimiento o rotarlos, el uso de widgets, usar un outline e incluso el uso de sockets dentro de las armas o distintos tipos de hitboxes para nuestras armas. Pero por el momento esto es todo. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.